¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos una vez más aquí en Empatados. Hoy tenemos un invitado muy especial, aunque como ya se ha hecho costumbre para que ustedes sepan, los invitados somos nosotros, Nosotros nos venimos a meter aquí a la casa del licenciado Colina. José Luis, de verdad, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y poder tener una buena charla futbolera. Claro que sí, con mucho gusto y bienvenidos a ustedes también. Esta es su casa y bueno, vamos a platicar algo divertido y quizá trascendente en la historia de Irapuato. Así de eso se trata, finalmente de dar consejos. Sabemos el programa lo ve todo el mundo, pero en lo personal nos gusta mucho la idea de compartir con los jóvenes, con los niños, con aquellos que todavía sueñan en llegar, algunas experiencias de vida y que vean que hay mucho triunfador en Irapuato, algunos nacidos aquí, algunos no, pero que ya prácticamente son freseros por tantos años de estar aquí con nosotros. Así es. Bueno, pues empezamos ahora sí, como dicen, como debe de ser, por la línea número 1. Y obviamente que nos digas cómo se dan los inicios, qué es lo que los niños quieren saber, el arranque futbolístico, en este caso de José Luis Colina. Pues déjame te platico, yo soy originario de Celaya, yo nací en Celaya y toda mi vida me gustó el fútbol. Y empecé a jugar a nivel de la primaria en equipos de la selección regional de que era Celaya, estaba ahí a Paseo el Alto y Salvatierra. Entonces empezaban los regionales con el equipo del Colegio México. Y ahí empezaron mis albores para formar un equipo que se llamaba Los Cachorros de León. Okay. Para aquel entonces lo que era los torneos de los soles y de los barrios, pero de niños. Te estoy hablando de hace muchos años, pero realmente yo tenía en aquellos años 7, 8 años. Entonces ahí es cuando realmente empiezo ya a jugar ya algo un poquito más organizado, más allá de haber jugado como niño, pues en el colegio, en la escuela, con los amigos, en la calle, y ya empezamos un poquito a tener algo de disciplina, un poquito más de técnica, un poquito más de táctica. Sí, y como dices, había otro tipo de eventos que desgraciadamente se han ido perdiendo. Hay muchos torneos, Por ejemplo, ese tipo de torneos que había de los 7, 8 años, también me tocó jugar. Yo era muy malito, pero también me tocó jugar. Y ahí en esos torneos se crecía mucho porque tenías ese roce. Entonces, básicamente, te formaste en el barrio, jugando contra las selecciones de todo lo que era la región para después ir al estatal. Al estatal, se llamaba. Exactamente. Entonces ahí con el equipo, después Torino, ahí de los Campos Llanes, Celaya, pues había algunos niños que estábamos destacando, pues obviamente la velocidad, la altura, porque nos gustaba mucho. Y empezar esa pasión, ¿no? Dormir con el balón, soñar la noche anterior cómo metes el gol, cómo ibas a jugar, lo que te estaban diciendo, limpiar los zapatos, saber cómo era el uniforme. Y me daba mucha risa porque me dormía demasiado temprano para yo estar bien y que me llevaran temprano. Entonces era un niño bien portado los sábados para que el domingo me pudieran llevar a jugar fútbol. Fíjate que acabas de mencionar algo que también en lo personal mi padre me inculcaba y que se ha perdido mucho, ¿no? Claro que el material de lo que estaban hechos los zapatos era diferente, era de piel y eran los tachones que inclusive eran clavados. Todavía clavados, y ese tipo de cosas. No es para que nos sintamos más viejitos, pero es la realidad. Pero había esa condición y esa disciplina por parte de los padres. Decían, ¿te gusta algo? Esto es formativo. Uniforme bien boleado. Sí. O sea, los zapatitos bien boleados. Así se jugar a la tierra, ¿eh? Ajá. Porque eran de tierra todos los campos. Sí. Bien acomodado, todos los implementos que vas a ocupar, tarea, a dormir, cumpliste en obligaciones de casa y después venían los privilegios. Así es, que era uno de ellos jugar fútbol. Entonces tenías que portarme en la escuela, tenías que echarle ganas a la escuela y después esa disciplina que yo siento que sí se ha ido perdiendo, aunque se ha ido modificando, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi padre lo primero que revisaba eran los zapatos antes de llevarme y las medias de fútbol que eran blancas. Bueno, pues mi madre era la que tenía que chutarse y las dejaban blancas. Y las dejaban blancas para el siguiente partido. Y éramos campos de tierra impresionantes. Cuando hacía tierra, bueno, había que parar porque pues no podías ver. Las barridas, bueno, ya sabrás, yo siempre decía que era tierra sintética, porque había clavo, vidrio, cartón, piedras. Ni siquiera era tierra natural. No era la tierra natural que uno creía, no eran muchas piedras y no les importaba uno realmente. Salías una barrida y bueno, pues te llevabas media pierna y bueno, al día siguiente pues toda la costra ahí te la volabas con el pantalón. O se pegaba el pantalón, ¿no? Tienes que echar agua para despegar el pantalón. Yo me acuerdo de esa anécdota que platicas mucho que nos decía don Memo Prieto, que paz descanse, que tuve oportunidad que nos dirigió un poquito en tercera división. Él agarraba pedacitos de papel sanitario y te lo pegaba y hacía que se hiciera una costra muy rápida. Como estaba supurando, claro. Y vámonos. Como cuando te rasurabas. Impresionante, ¿no? Pero era parte. Yo recuerdo mucho del mertiolate rojo cuando te lo embarraban, sentías horrible. y ese no fallaba, ¿no? No fallaba. Pero te dejabas con tal de que al siguiente fin de semana volvieras a jugar fútbol. Bueno, y luego empiezan esos procesos para retomar el tema. Y ya vas creciendo en lo futbolístico y empiezas a destacar siempre como delantero. Sí.
Todo el día como ¿Todavía? delantero, siempre. Curiosamente, nunca he jugado otra posición. A veces en cáscaras, entrenamientos ya en tercera división, me ponían de central por la altura. A veces de medio me gustaba agarrar la pelota, pero por el tamaño y la forma de juego de aquellos años, por el tamaño y la velocidad que tenía como delantero, pues era mucho más efectivo. Entonces Sí, todos decía, mis ¿quién va a entrenadores, detener a este pues ¿quién va a tipo? parar este tipo más rápido, más alto, más ágil? Pues tenía que jugar en la delantera. Y a mí me encantaba meter goles. Ah, no, desde luego. Eso era lo que más. Es el que parte el Así es, pastel sí. y les deja la rebanadita a los demás. Claro. Pero en este caso tenías condiciones por el físico, como bien señalas, y el buen juego aéreo. Sí. Pudo haber sido que alguien viera en Colina Gras que lo voy a hacer central. Fíjate que algunas veces, ya ahorita te platicaré más adelante, la cuestión de en Pumas hubo algunas situaciones así y tuve que cubrir a veces a algunos compañeros. Pero obviamente me ganaba la emoción, entonces me daba risa porque yo quería... No respetabas formación. No, no. Con permiso, ¿no? En aquellos años la formación casi generalizada era un 4-3-3 y entonces el central iba para adelante, entonces me tenía que estar bajando y regresando. No aguantaba. Y como siempre me destaqué por la velocidad en aquellas épocas, pues entonces me iba todavía más rápido, ¿no? Yo sí alcanzaba a regresar, pero no era lo mismo, ¿no? No, en la respetaba transición se disciplina. perdían Así es. órdenes defensivos. Mucho, Bueno, mucho. llega el proceso de Colina de niño, disfruta, juega. ¿Hasta qué edad fue, digamos, solo eso? Juego y diversión. Hasta Claro, los con el cinco, sueño con de el llegar a sueño, profesional. Pero ¿hasta qué edad fue sueño y diversión? Primero, yo creo a los 14 años, cuando terminé la secundaria. Bueno, más bien empecé el primer año de secundaria y mi padre tiene un trabajo en la Ciudad de México y emigro a la Ciudad de México. Y ahí es donde ya empieza mi fútbol. En aquellas épocas, recordarás, no eras profesional hasta que no te pagaran. Sí, claro. Pero bueno, había muchas escuelas. Y yo entré a un torneo que se llama el torneo, en aquellas épocas eran los Nuevos Valores, que hoy eran los equipos de primera división y eran las Los escuelas filiales. que eran filiales y jugando en la Ciudad de México. Y ahí empecé a jugar con el Atlante. Entré a jugar al Atlante GAM y ahora sí ya un sistema profesional desde Ya el sentido trabajado, formativo. entrenado, formativo, y con el apoyo familiar. Totalmente mi padre, porque él jugó en el Atlante. Entonces él fue el que me lleva ahí con Agustín Peniche. Y en aquellos años pues estaba Eduardo Moses, estaba Caviño, estaban... O sea, estamos hablando de puro que no sabía jugar. Que no sabían, ¿no? Entonces yo los veía, voy a jugar en el Atlante, bienvenido, ¿no? Entonces ahí empieza mi pasión por el Atlante y totalmente desbocado ya al torneo de Nuevos Valores para estar entrenando permanentemente ya en el equipo. Lo compra el Atlante IMSS, luego se vuelve Atlante IMSS. Y de aquellos años me tocaban ver cercanos compañeros que empezaban, pero pues ahí es donde había la masa de compañeros. Estaba el Demonio Andrade, estaba Luis Miguel Salvador, ellos estaban ahí. Ya estaba más arriba Memo Cantú y estaba el Piojo Herrera. A ese Ahí en el grupo Atlante. también que mencionas, bueno, no, es diferente la edad a la época Sí. con Sosa. Sí, muy diferente. sí. Sosa llega Sí. mucho antes. Llega mucho y él antes ya que en yo. esas épocas ya estaba jugando, no sé si para Irapuato. Yo creo que ya estaba para Irapuato, Cobras, o sí. alguien en ese Sí. entonces. Pero finalmente seguía siendo parte del IMSS. Sí, era parte de toda la estructura que tenía el IMSS, compró el Atlante, jugábamos en la Clínica 24, luego en el Instituto Mexicano del Petróleo y los juegos ya cuando eran octavos de final y cosas así, jugábamos en el Palacio, bueno, era en la Ciudad de los Deportes, Sí. lo que era, fue el estadio del Cruz Azul. Y Pero que, antes y que era del ahorita Atlante. y que ahorita va a volver a ser del Atlante. Pues estoy seguro que sí, ya nos No, falta ya- poquito para que regresen. No, ya está. ¿Ya están hecho para listas? la liga, ¿Ya está? liga de expansión, el Sí. Atlante, lo que venía siendo la franquicia que estaba en Cancún, que no sabemos ni cómo lo manejan porque no sabemos Sí, si al se final quisieron. el que se va es Querétaro y el que viene, tú sabes que el fútbol es así, Así es, pero sí. vuelve a circular, Pues el era estadio de clasiquísimo, ¿no? Y luego, pues era... el Azulgrana. El Azulgrana. Y por ahí mi padre todavía se divertía con los mugrositos del Atlante, porque nos prestaban la playera, jugaba el de primera, la lavaba y nos la prestaban. Nosotros empezábamos en tercera división a hacer a veces los sparring de la primera, que en aquellos años era ese torneo nacional de reserva. Sí, sí. Entonces con eso nos permitían jugar y bueno, nos daban entradas para el Para el juego era a las partido. 12, nosotros jugábamos a las 10 de la mañana, terminaba, lo veíamos y nos daban chance de ir a los toros. ¿Recuerdas que está el Sí, estadio sí, a un lado, está está la pegado. Plaza de Toros? Entonces nos dejaban pasar a las 4 si traíamos el uniforme del Atlante, ¿no? Entonces no se lo Entonces, quitaban, imagínate, todo el día. todo el día. De por sí era reciclado. Por eso de reciclado y todavía lo usabas y te lo llevabas a tu casa ya como después de 3 lavadas, todo es lavado, se le caen los escudos. No, y no vaya a pasar No, como no, no. dicen algunos, el domingo se lo llevaban a misa, ¿no? Sí, claro. Tengo una venta vaciada con el Buenavena porque se nos acercaba y bueno, ¿y qué van a entrar? Sí, pues órale, entonces se ponía la playera para poder entrar y luego ya se la quitaba el Buenavena. Sí, porque olía, me imagino, a todo. No, ya te imaginarás. Bueno, y en ese proceso, obviamente torneo de reservas,
alguien se fija en ti y dice, Sí. tiene condiciones, me lo puedo llevar, lo quiero llevar, lo voy a jalar. Ya había yo firmado los derechos de formación, lo que antes eran las cartas viejas, la firmo con el Atlante y entro a la preparatoria número 9, a los Pumas, al UNAM. Y entonces ahí es donde Se hay genera el docentes, conflicto, sí, ¿no? O me quedo con Atlante, o me quedo que ya con Atlante, pertenezco, o me voy con Pumas. Ya me había visto Pumas. Entonces, cuando saben que yo ya me vuelvo un estudiante de la Universidad Autónoma de México, me invitan a jugar. Y entonces juego en el Torneo Nacional de Preparatorias, el interno, que no afectaba, que no afectaba nada con el otro. Y entonces ahora sí, me quiero ir a jugar a los Pumas y me dicen, no, pues aquí hay unas reglas, tienes que pagar una lana para que te den tu carta y que entonces te puedas ir a jugar. Y esto que éramos... ¿Cuánto se pedía más o menos en ese entonces por una liberación de una carta? Eran en aquellos años, pues cuando eran millones de pesos, todavía en aquellos años eran 50,000 pesos, que han de haber sido 50 millones. 50 millones de aquellos años. Y como demasiado dinero. Entonces ya tenían ellos que hacer transacciones ahí raras porque yo decía, ¿cómo eras profesional si no te pagan, si te tienen ahí? Pero esos derechos de formación, pues te limitaban. Claro. Y a muchos jugadores, pues ya no los dejaban salir. ¿Y esos derechos los había firmado tu padre? Sí, lo firmó mi padre. Y luego, pues bueno, también mi padre lo arregló. Entonces dijo, ok, sale, no hay problema, vamos a pagar una lana, vas a préstamo y que te vas con los Pumas. Entonces ahí es cuando yo entro al Torneo Nacional de Reservas, primero con los Pumas. Y luego ahí voy otra vez al SUO, me prestaron al SUO. Y había otro sí, que era... ese equipo, ¿verdad? Pues duró un poquito. Duró poco, pero era de todos lados de los Pumas. Era una filial que agarraba de Pumas CENEP, agarraba de las preparatorias. Pero estuvo compitiendo a buen nivel. Y estaba en segunda división. Exacto, y jugamos una final contra Poza Rica, jugaba contra Irapuato, estaba el Zacatepec, estaba el Marte, estaban todos esos equipos. Entonces, ahorita que es el sur... Sí. ¿Te acordaste? Me acordé. Tienes buena memoria. Ya no sabía que existía el sur. No, pues ahí estaba el SU. Ahí empieza yo mis pininos. Paso al torneo final, que es cuando ya jugamos como pares de primera división. Y bueno, pues ahí ya, pues imagínate, en aquellos años, compañeros más o menos de los que estaban en esta categoría, pues era Memo Vázquez, Alberto Garciaspe, estaba David Patiño, que todavía lo veo por ahí. Y uno de los que nos jalaba mucho, pues era Miguel España. Y lo que sabíamos es que nosotros íbamos a subir a primera división, porque ellos se iban al Mundial de 86. Entonces yo juego en el Torneo Nacional de Reservas para el Pro de 86, exactamente. Ellos se fueron, ellos en primera división sabían, porque era el Mundial, pues que se iban a ir de Pumas, y a ganar mejor dinero, y a mejores equipos. No, que una vez que terminara la Copa del Mundo ellos tenían contrato asegurado. Ellos tenían contrato asegurado, menos en Pumas. Y se iban todos. Sí, porque no tiene Pumas una tradición de pagar buenos sueldos. No, al contrario. Yo creo que es de los que menos pagan, ¿no? Es de los que menos pagan. Yo llegué a ver compañeros, jugadores ya que tú creías que ganaban una millonada, entre ellos Claudio Suárez. De hecho pedía él aventones a la camioneta de Imevisión, que le daba ride para ir a entrenar. Lo mismo Jorge Campos. Sí. Entonces ganaban de aquellos años cuando eran millones, 80,000 pesos, 8,000 pesos, les daban la oportunidad. Y bueno, Claudio después se volvió buenísimo. Claudio empezó de centro delantero, por eso me acordé. No, yo también por eso te comentaba. Claudio empezó de centro delantero y terminó siendo los mejores centrales de este país. El de lo mejorcito. Yo creo que el único que le hace mosca es Márquez, ¿no? Yo creo que sí. Sí, él superó un poco por otro nivel. Claro. Pero Claudio Suárez, mi respeto, ¿no? Sí. Y ahí era donde tenías la es que Pumas en ese entonces entraba uno y entraba el otro y parecía que no había cambio. O sea, respetaba mucho la posición, respetaba mucho la formación. Pero también, José Luis, tú que pasaste por Pumas, tú que tuviste formación con Atlante, creo que me puedes apoyar en ese sentido porque no creo ser el único que piense eso, de que había un trabajo excelente en la cantera. Mucho. Y la prueba está todos los que mencionaste, más los que vinieron, después, más los que ya se habían ido, más todos los que se quedaron, que era inagotable lo que hacía Pumas, luego lo hizo Atlas, luego empezó a trabajarlo Pachuca, y empezaron a trabajar todo lo que eran las básicas, pero finalmente dejaron de hacerlo. ¿Qué pasó con Pumas? Pumas ahora quiere comprar barato, y por comprar barato no compra calidad, cuando él hacía lo que mejor sabía hacer, formar. Fíjate que tristemente, creo yo, la mercadotecnia y la comercialización futbolística fue lo que le dio al traste a esa cantera. Darle oportunidad a extranjeros, a gente que venía por sueldos bajos, con tal de salir de Argentina, de Brasil, a veces de Paraguay, de Uruguay, venían para acá siendo no buenos jugadores, eran muy regulares. Se terminaban de formar aquí. Exactamente, la cantera los terminaba de formar porque era un proceso formativo. Entonces te has de acordar de gente valiosa como Sobuca, que era una de las gentes, Mario Velarde. Tú lo veías dándote indicaciones y de veras aparecías niño y pégale así, y muévete para acá y regresa a cada uno de los jugadores.
Entonces, no, en esa llegaron cantera, a Pumas jugadores que no tenían nombre y que luego los vendieron carísimos. Exacto, y era una de las cosas de Pumas. Lo hacemos, lo formamos y lo vendemos caro. Porque la venta de esto se regresaba hacia la cantera y hacia los equipos inferiores. Claro. ¿Con qué sentido? Pumas no era un negocio. Los Pumas es un patronato de la universidad que estaba generando jugadores. Y velo, para ese Mundial de 86, había 8 gentes que estaban en los Pumas y eran parte de la selección nacional. Y la gran mayoría de ellos titulares. Así es. Y los veías, y ahí es donde se hablaba de la garra, se hablaba de la mística, se hablaba del arrojo, se hablaba de muchas Y del buen disciplinas. manejo de balón, técnicamente Claro. muy bien dotados, Sí, técnicamente sí. muy bien trabajados. Y que de repente se perdió. ¿No será que les salía más barato en lugar de trabajarlos desde los 10 años hasta los 16, 17 que ya estaban para básicas, 18 debutar, los muy jovencitos debutaban en Pumas, Sí. pero eran muchos años de inversión y lo vieron diferente? Me traigo a alguien regularcito, lo trabajo un año, le doy formación y vámonos. Sí, así y a es. generar dinero. Es que lo vieron, por eso te decía la comercialización. Empezó a ser un negocio, lo que antes no era en Pumas. Y el sistema tuvo que ver también, ¿no? Se modificó el sistema porque los semilleros, pues era desde las preparatorias, Claro. las escuelas propias de los Pumas. Bueno, desde antes, porque yo trabajé mucho tiempo con niños aquí en Irapuato y teníamos intercambio con la cantera. Así es. Íbamos con niños pequeñitos, algunos fueron en Irapuato después cuando tú estuviste, como Jaime Borja, por Sí, ejemplo, sí, sí. Abraham Macías, Abraham. Chuyín González, Ujú. Aarón González, y todos ellos fueron a visitar a Pumas a la cantera y fueron Sí. bien vistos. Jaime inclusive Pues, estuvo en ese proceso. Si tú recordarás, por eso se llama cantera, porque es la cantera, Sí, sí, materialmente, sí, ahí está es la una piedra piedra, ahí, y barrenada, le están ¿no? barrenando y le están sacando. Y bueno, todavía me tocaba, en mi época me había nada más una cancha empastada, Ujú. y las otras 3 eran de tierra. Entonces empezaron a ser verdaderamente un complejo. Pero después empezaron los patrocinadores, entraron las empresas fuertes que empezaron a pedir y exigir entrada de jugadores, movimiento de jugadores, y entonces ya no era el proceso formativo. Sí, porque tenían ellos que justificar su inversión Claro. en algo publicitario. Entonces, Así por es. ejemplo, cuando llega el mismo Caviño, Ujú. que empieza a hacer marca, empieza a usar zapatos diferentes, empieza a usar playeras, Exacto. a hacer comerciales, a hacer anuncios, que no le entendías nada de cuando hablaba en español, pero finalmente era... Mira, Pero para yo- qué querías que hablara, con que Yo le estaba pegara la muy, pelota. con eso era suficiente, ¿no? O sea, y bueno, yo recuerdo un tema muy fuerte en la universidad porque yo estaba en la prepa 9 y me tocó ver una de las sesiones que tenía el patronato con Caviño precisamente. Y el pleito era que un doctor en ciencias, un doctorado en ciencias, ganaba, por decirte algo, no lo recuerdo, sí. 10,000 pesos y le querían pagar a Caviño 150,000. Y decía, pero este señor no sabe ni leer, ¿cómo le van a pagar eso? La universidad está invirtiendo, sí, pero este señor nos deja una tradición, una trascendencia deportiva, nos deja más Nos deja dinero, mucho derechos dinero, de televisión, mucho derechos dinero. de comercial. Ah, no, bueno, entonces como que ya entendieron por qué ese señor ganaba ese dinero. Sí, Pero eran claro. los únicos, ¿eh? Los otros 80% de jugadores ganaban muy bajos sueldos. Entre ellos Hugo Sánchez. Hugo Sánchez también, Memo Vázquez, Albert, pues pregúntenle si algún día pueden. Los señores ganaban 30,000 pesos. A veces ellos compraban sus propias cosas porque no te daban el uniforme. Sí, era Ya diferente. cuando llegabas a primera división te daban los zapatos. Y bueno, te los prestaban porque no te los llevabas a tu casa. Los dejabas en el vestidor porque así era. Sí, sí. Y usábamos aquellos uniformes horrorosos así que yo les digo hoy de caca de niño, todos horrorosos, feos, con unos numerotes azules que se despintaban los números. Y Pero que recordarás eso. hicieron famoso a Pumas en su Y el momento, ¿no? Pumota aquel, ¿no? Y no había tantas marcas, o empezaban apenas las marcas, ¿no? Creo, no mal recuerdo, el León fue el que empezó con el León 400, pero Pumas tardó añísimos en poderle poner algún patrocinador. Y sobre todo porque viene de una casa universitaria, entonces no era no lo tan dejaban, sencillo. no lo dejaban, había muchos intereses universitarios que decían, bueno, es que realmente Pumas no lo veían un negocio, era el equipo de la universidad, ¿cuántos pueden ingresar? Y sí, a varios nos daban la oportunidad de estudiar y jugar, ¿sí? Como se le dio a varios jugadores a nivel ¿Terminaste tu nacional. carrera ahí? No, fíjate, por eso no terminé el fútbol profesional, porque cuando yo termino la preparatoria, o entrando al bachillerato, es cuando mi padre se regresa a la ciudad de Celaya, y entonces me convence de ya no jugar. ¿Qué te dice? A ver, vamos a poner las cartas sobre la A ver, mesa. ¿Te vamos. quedas en México Así es. o te vienes a estudiar? Pues déjame decirte que así me lo puso, entonces o sea, no estoy me tan dijo, equivocado. y me dijo, a ver, es muy sencillo, la escuela vas bien, vas haciendo todo esto, pero nosotros nos retiramos. Entonces, no quiso firmar, yo tenía 17 años, 6 meses en aquel momento, y no quiso firmar inmediatamente el contrato. Pero yo pasaba a primera división ganando 3,000 pesos, Sí, sí. unos bonos del Estunam y un departamento Y un compartido derecho a en Copilco. subsistir. Ah, nada más. Ahí en Copilco éramos 4, imagínate en un departamentito de 40 metros cuadrados, 4 jugadores. Pagados realmente para pues, medio comer, medio subsistir.
y empezaban los entrenamientos y empezabas otra vez a buscarte un puesto. Claro. Y éramos 200 gentes entrenando, 200. De los cuales había 1 o 2 lugares. Nada más. Y entonces, oye, te vamos a jalar. Entonces, cuando me dicen que sí, mi papá como que no, espérame tantito, mejor ponte a estudiar y vámonos a Celaya y te vas a ir a la universidad. Oye, padre, pues si yo estoy estudiando aquí, tengo el pase directo. Estoy tan cerquita Y ya. yo sentía una emoción cuando decía, bueno, pero a ver, me empujaste en el Atlante, me traes a entrenar, porque involucras a la familia. Me das la oportunidad y el apoyo en Pumas. Total, primero en Atlante. Sí, Porque él me llevó al Atlante y pero luego en el momento a del Pumas. brinco, Y él me inclusive dice, invirtió para liberarte del claro, Atlante. pues imagínate, le echó dinero. Por eso y le digo, echó todo el una cariño del mundo y inversión. vas. Y yo decía, no, yo sí voy a ser jugador de fútbol. Bueno, que finalmente no es una inversión, cuando lo haces para los hijos, no es una inversión. No, es yo creo finalmente que es era el alcanzar el amor sueño. y la dedicación de cumplir un sueño, ¿no? Así era mi sueño, él me dio la oportunidad de lograrlo, porque ya cuando estaba yo en CU y jugando en CU realmente, y que sabía que iba a entrar, cuando empiece a dudar es porque empieza a ver estas cosas extrañas, no del fútbol, cuestiones de política y cosas medio tristes en el Inclusive fútbol, favoritismo, favoritismos ¿no? con equipos favores que traen. a intereses. Exacto, porque ahí se da cuenta mi padre, dice, oye, a lo mejor sí, pero no juegas. Y a lo mejor sí, pero te vas a tener que buscar un lugar y que a lo mejor va a ser nada más para estar en la banca. Y no te van a dar la oportunidad por ese movimiento del Pro de 86. Entonces, como que le dudó el decir, oye, pues a lo mejor no, y a lo mejor dejas de estudiar. Porque obviamente había que entregarle el alma al diablo concretamente. Sí, tenías que morirte ahí. Se acabó. Y era una mentira decir que se podía jugar y se podía estudiar. Estudiabas bien, pero no como deberías. Cumplías. Ibas a medio clases porque cuando tenías que entrenar, los entrenamientos eran en la mañana. Entonces los horarios eran distintos. Entonces nada de que podía yo ir en la tarde a estudiar y escogía menos. O ibas a entrenar o ibas a la escuela. Y si Sí, no había clases especiales. No. Entonces, ¿cómo sacaron sus carreras Hugo Sánchez y Híjole. company? El doctor. El doctor García. El doctor García. Manuel Negrete se quedó creo que en cuarto semestre de la Facultad de Derecho, él estudiaba Derecho. El Picolín, ¿de dónde salió? El otro que es ingeniero químico, Beltrán. Bueno, los Picolín lo hicieron yo quiero por saber no también cómo. Creo que en 10 años y por línea, ¿no? Sí, Creo sí, que bueno, sí. no existía ni el internet todavía en ese entonces como está ahora, como para decir, hicieron su carrera en línea, ¿no? Más bien se alinearon, Así respetaron es. lo que hacían Pumas y lograron salir. Claro, fíjate, yo me acuerdo mucho de los que se iban a estudiar, por ejemplo, algo que a lo mejor muy poca gente sabe es que Cantú estaba estudiando en el ITAM. Y dijimos, a ver, pues fue a clases. Sí. Pues eso es muy difícil, es una universidad muy prestigiosa. Y si Memo Y que Cantú tiene está. demasiada exigencia. Y cómo ante tal exigencia de una universidad muy prestigiosa en materia de economía y de las mejores del país o la mejor del país, y este cuate jugando en el Atlante a todo dar. Pero tenía un papá que sí le echaba ganas también para que lo apoyaran. No, la verdad sí, todavía Bueno, han sí. sido gente bien Lo acomodada. mismo hizo Luis Miguel Salvador y lo mismo el demonio andaban ¿cómo se llama? El Libero. Y digo, porque éramos compañeros. No, y de más actual es el Pollo Briseño, por ejemplo. Briseño y los chavos de hoy. Ninguna Y no necesidad. es malo. Lo que pasa es que hay que ser consciente y decir a los muchachos, el sueño es pagar un precio. Claro. Y ese precio es tiempo, mucho tiempo, mucha dedicación, cero amigos, cero fiestas, cero mala alimentación. Es sacrificio al 100%. De veras, como lo dije, soy un poco rudo, pero es venderle el alma al diablo. ¿Por qué? Porque tiene que ser dormir, desayunar, comer, cenar fútbol. Es mover todos los días tu cabeza en el Como fútbol. aquel viejo anuncio que Y decía, jugar. vuélvete. Ándale, así. Exacto. Entonces jugabas todos los días, materialmente todos los días pateabas la pelota, jugabas con la pelota. Entonces cuando ya llegabas a un nivel universitario con una exigencia académica universitaria, ya no era posible. Sí, no. Ya no era posible, tenías que decidir. Entonces, realmente aquí se toma la decisión difícil de tomar. Una de las que más te- difíciles pero que de te mi dio vida. pero que te dio, hasta ese momento todavía te dio la libertad tu padre. Todavía me dijo. a ver, aquí están las cartas sobre la mesa, Así es. decide qué hacemos porque nosotros ya nos vamos. Así de sencillo. Entonces sí me sentí un poco raro porque dije, bueno, no van a estar mi familia. Entonces se venían a Celaya, entonces yo decía, me voy a quedar aquí en la universidad, ¿cómo va a estar esto? Y si no tengo el apoyo, y si algo me pasa, y empieza uno medio a dudar, y me dicen, papá, muy sencillo, vas a estudiar porque creo que es lo mejor que te puede pasar. Hay muchas cosas ahorita complicadas, está muy fuerte la grilla, a lo mejor no es lo que vas a tú querer. Y al rato vas a estar votando de un equipo en otro equipo y a lo mejor ya ahí se va a acabar este Y el proceso. tiempo no va a Y me reponerse dijo para eso. terminar la escuela, ¿no? Ese fue donde me convenció. Me dijo, si dejas la escuela por ir al fútbol y si al rato no te va bien el fútbol y dejas la oportunidad de la escuela. Y si llegar a los 23 años a jugar o a regresar a la universidad, pues era difícil. Claro.
Entonces me regreso a Celaya. Bueno, para los dos lados era complicado, ¿no? Sí. O sea, para el deporte hay una edad y entre más joven, mejor. Pero para estudiar también, porque la competencia es difícil. Entonces aquí sí se tuvo que tomar la decisión y aunque muchos por ahí dicen, no, es que nosotros sí lo combinamos, se necesita ser un afortunado, un tipo con suerte, muy buenas relaciones, para que puedas llevar las dos a la par. Es correcto. Es prácticamente difícil, imposible. muy difícil. Y cuando ya me regreso aquí, bueno, pues ya termino la preparatoria en Celaya, que fue realmente el bachillerato. Ahí entro a los Pumas del Benavente, que tenía una escuela Benavente, sí, que era también afiliada al UNAM. Por eso pude terminar ahí la preparatoria. Y me junto con, a lo mejor recordarás a Jorge Paniagua, sí, descanso, amigazo entrañable, tipazo fenomenal, y él me lleva a jugar con los Linces. Y ahí me mete a segunda división ahí en Celaya con los Linces, jugábamos las cascas a todo dar, ya me andaba otra vez involucrado. O sea, ahí sí me dijo, papá, ahí le paras a tu fiesta con los Linces y te vas a estudiar. Y entro a la Universidad de Guanajuato. Y ahí ya viene toda la historia futbolística, pero en la Universidad de Guanajuato. Y ahora vamos a dar un brinco porque mucha gente luego de repente dice, no, es que nada más se ha jugado aquí o nada más se ha jugado allá. Por eso quisimos tocar un poquito el tema. Claro. Y también para que los jóvenes, los niños vean que la toma de decisiones es importante, porque va a llegar la posibilidad para muchos de ellos, para muchos de ustedes que nos están viendo, de tener que decidir qué hacer en su vida. Sí. Y ojalá que no se equivoquen, que tomen la decisión correcta, aunque nadie aprende en pellejo ajeno, como dicen. Pero es muy bonito el poder haber vivido, haber podido tener la oportunidad de tomar la decisión, porque muchos no tienen ninguna opción. Ni oportunidad, ni Esto chance, es lo que hay, y se acabó. Y se acabó. Y a veces, tristemente hay que decirlo, la escuela es lo mejor en un momento determinado, o el fútbol es lo mejor según las circunstancias del momento. Y creo que es donde tienes que tomar la decisión de qué quieres ya en la vida y sobre eso. Entonces, y sobre todo, como tú lo señalas, con los antecedentes que había en este caso, estaba la estabilidad, obviamente el apoyo del padre para llevar una carrera, pero él no te podía llevar de la mano en una carrera futbolística. No. Entonces, cuando no lo hay, como hemos platicado con grandes amigos y de verdad aprendimos mucho de ellos, como el caso de Ernesto Sosa, del Negro Duarte, de Emilio Santander, que tuvieron que tomar decisiones y seguir jugando o dedicarse a otra cosa, cada quien tomó y de manera acertada su camino. No había la posibilidad a lo mejor de estudiar para uno, pero sí el medio del deporte se les abrió una oportunidad de vida excelente, ¿no? Bueno, y en ese caminar por la vida vemos ¿no? Que se dice muy sencillo, mil goles. A todos los que nos gusta, como dicen, de repente partir el pastel y quitar el gol, no hay nada más bonito que ello. Pero ¿cómo es que se da, cómo es lo que se da el conteo? Porque todo el mundo puede decir 1000 goles. ¿Cómo surge eso de decir, bueno, voy a contar los goles? Porque yo creo que cuando uno es niño sueña con meter goles, pero jamás dice, voy a fijar que tengo que meter 1000, o los voy a sumar, o los voy a contar. ¿Cómo se da esta historia? Déjame te platico, cuando me vengo a jugar a Irapuato, yo vivía en Guanajuato capital. Me invitan a jugar aquí, a lo mejor conocer el Niño Redondo, me invita aquí a jugar al y su hermano Che. Exacto, y su Che también. Que por cierto, si nos está viendo todo, también. El Niño Redondo, en lo personal, tenía unas condiciones para jugar al fútbol desperdiciadas. Él pudo haber llegado muy lejos, tenía mucho talento para jugar. Pienso que más joven sí ha de haber tenido más. No, tenía, pero pues la toma de decisiones, cada quien hizo la suya, ¿no? Sí, pues yo llego entonces, me invitan a jugar aquí, estoy jugando un partido presidente de la universidad y luego regreso a jugar aquí en Irapuato, porque si tú recordarás, uno de mis entrenadores en el equipo de las Abejas de Guanajuato fue Gabriel Mata. En paz descanse, fue mi profe también en tercera división pero sobre todo un gran amigo, una extraordinaria persona, un ser maravilloso, en paz descanse, de verdad. Sí. Yo creo que sigue dirigiendo allá en el cielo porque él tuvo la fortuna, digamos, si lo vemos de esta manera, de dejar este mundo haciendo lo que más le gustaba. Así es. Haciendo ahí en la universidad, ahí en el campo. En el campo. En el campo de juego, fue su última plática con los vivos para pasar a otra situación importante, ¿no? Porque, bueno, fue un afortunado también. Un afortunado. Y con él estuve 3 años, con el Toro Castro otros 2, también un gran amigo. Entonces me llamó la atención jugar en Irapuato. Entonces el Niño Redondo me invita a jugar con un equipo que se llamaba el Veracruz. Entonces, bueno, pues ya era de veteranos, ya era de 30 y más, ¿no? Entonces, bueno, vete a jugar dejamos aquí. En 30. Lo dejamos en 30. Y cuando llego, pues me dice, oye, aquí el equipo, la liga era fundadores y jugamos en la Mar Brand. Yo, por cierto, tengo la foto de eso, creo que es la única que tengo de ese equipo. Estaba el Payes, estaba el Niño Redondo, unas gentes que vinieron también de Guanajuato. Y nos fue muy bien, que por azares también del torneo, nosotros calificamos en 8º lugar.
Bendito sistema. Un sistema maravilloso, el equipo que iba en primer lugar algo hizo y entonces caemos en octavo. Total, entramos, quedamos campeones, le ganamos al San Luis en el estadio, quedó campeón goleador. Y ahí empieza la historia de la pregunta que me hiciste. En los trofeos le apuntaba cuántos goles había ganado. ¿Habías metido en el ¿Cuánto torneo? metí en el torneo? Pues volteaba y ahí lo ponía, ¿no? La historia después viene dando que los empiezo a juntar, me va bien, empiezo a ganar 5, 6, 7, hasta los 8. ¿Qué hago con ellos, no? Sí, me piden que, órale, avancen los trofeos porque ya eran muchos y estaban muy grandotes y no cabían. Entonces, órale, quítenlos de aquí. ¿Pero quién dice? ¿Tu señora? Sí, en ese momento mi señora dice, no quiero ya tantos trofeos, pues quédate con los que mejor te gusten y los demás empiecen a salir. Entonces ahí es cuando, bueno, pues empecé a hacer torneos, yo donaba el trofeo y entre niños, mis hijos, la escuela y algunos otros torneos que nosotros hicimos con amigos de la Procuraduría, con mi amigo Daniel Chowell y otros compañeros más, pues ahí estaba el trofeo, ¿no? Y entonces, y ahí es donde empiezo a apuntar. Y pasando los años, te puedo decir casi 8 años, es cuando empiezo a contar, oye, pues ya van 490. ¿Ya sumaron? Ya suman, oye, esto está interesante. Ya llevaba yo en la Liga Fundadores 8 campeonatos de goleo. Oye, pues está interesante el número de goles, bueno. Y entonces ahí es donde me nace el poderlos apuntar hasta que llegué a los 500. Además contador, ¿no? Ya, no soy abogado. Abogado, yo soy bueno. abogado. No, soy abogado y los cuento y digo, bueno, pues son 500. Y ahí es donde ves la meta así como 1000. Oh, pues sí, está un poquito lejecitos, ¿no? Y dices, bueno. Bueno, pero me quedan tantos años para jugar, sí, ¿no? me quedan muchos. Sin embargo, no había ligas de 50. Luego ya había una que otra y entre semana. Y ahí es donde también ese grupo de amigos que hoy tenemos, esa generación de los que hoy tenemos 50 años o un poquito más, es cuando creamos la Liga Premier para tener una categoría de 40 a 50 y otra de 50 a 60. Y poder ser competitivos, poder Claro, divertirse. Yo lo que esa era comentaba mi mucho intención. con el buen amigo Choplin, Sí. que de repente él me invitaba mucho a jugar ahí con sus equipos también, un abrazo muy especial para él, y nos invitaba el Willy López y jugábamos todos, pero cuando se iba a dar ese brinco, pues ya no jugábamos, ya jugaban con nosotros. Exacto, sí. Entonces llega el momento que se toma esa decisión y eso abre la posibilidad de seguir sumando. Fue cuando inventamos la Liga de Premier, porque estábamos viendo que ya no éramos competitivos, que llegaban muchachos más jóvenes, más fuertes, más rápidos, entonces... Muchos de pues, ellos sí, venían saliendo del profesionalismo. totalmente, y ya se sumaban, entonces ya se sumaban, ya no, pues somos jugadorones, pero ya no podíamos jugar igual que ellos. Entonces empezamos a cuidarnos porque las lesiones empezaban a aumentar, Sí, ya los pasa- golpes ya ya no los pasa aguantaban. factura. Exactamente, ya no te componías en 15 días, ¿no? Ya te duraba un mes la lesión. Y ahí es cuando decidimos, Choplin y otros buenos amigos, crear en ese momento con Rubén Soto, Gabriel del Moral, Miguel Ángel Tejeda. Pollo Soto? Del Pollo Soto, exactamente. Vamos a crear la Liga Premier y entonces que venga a buscar ahora sí jugar con gente grande, recuperar inclusive jugadores, Sí. muchos exprofesionales Sí, que ya no habían ido, jugaban, se habían ido por lo mismo, ¿no? Así es, porque decían, oye, una patada pues ya no va a ser igual, un golpe, y entonces buscamos todos los mecanismos para regresarlos y es cuando nace la Liga Premier y gente ahora sí de arriba de 45 50 años. No, además déjame decirte que por ejemplo era muy difícil jugar para los que venían saliendo porque si lo hacías mal, ¿cómo es que jugó profesional? Y si lo hacías bien, Sí, pues claro. es que viene a abusar, Claro, porque él sabe. sí, Entonces sí. Era perder Sí. para el que venía del profesionalismo. Así y es. con ese tipo de medidas se logró nivelar. Claro. Ellos tenían el talento, a lo mejor ya no las piernas, pero competían. Pero y déjame era decirte que divertido. esa es la gente que hoy le pone un ingrediente especial a la Liga Premier. Y empezamos en aquellos años con un Toño Taboada, Sí. con el Willy López, estaba la Ardilla Miranda, también de los jugadores que habían estado, pues había varios, el Coco Valdés, ¿quién Coco más Ortiz. decirte? Coco Ortiz, perdón, estaba de los que en ese momento casi terminaban el profesionalismo. ¿Qué te puedo decir? Eran 3 o 4 que estaban en el Irapuato, ahorita no me acuerdo sus nombres, pero era Chuy Montes, estaba otro central, Nacho Rodríguez. Nacho Ramírez. Perdón, Nacho que Ramírez sabes. sí que estuvo también ahí en Irapuato, en Atlante. Entonces, oye, pues eran muchos. Entonces esto pero de muy empieza... buena calidad. de altísima Digo, Chuy calidad. Montes, lo ves cuarto, agarrar un balón Actualmente. ahorita. No, sabe Otro qué hacer, sabe compañero, para sí, qué sirve. está Manuel Eligina, otro excelente amigo, Sí. un excelente González, medio. Entonces dices, oye, toda esta gente estaba generando demasiado buen fútbol. Y entonces, si ya no nos vamos a patear tanto, si esto ya no va a ser tan competitivo, ya no buscamos el ego de el trofeo enorme, no, ahora es jugar, divertirse, convivir. Entonces eso fue el lema de la liga. Una Y fue un competencia éxito. para la Y convivencia fue un y éxito. fue exitazo. Entonces otros exprofesionales ya más gorditos, ya con, véngase a jugar. Y luego protegiéndolos con seguros para alguna posible lesión, buscando más ya la convivencia.
Y entonces cambiamos la regla, podían entrar los que el número de cambios aumentado, entonces no había de que te junto o no te junto. Aquí era no es que entren, es que tienes que entrar porque él necesita oxígeno. Sí, no, decíamos, y oye, salimos y entramos. Antes yo me enojaba si me sacaban, no, todo me sigo enojando, pero algunas veces decía, no, pero ahora sí sacan porque me estoy muriendo. No, oye, pero no como le hacía mi buen amigo Perrichón, ¿no? También hay que ir a platicar con el buen Perry. Miguel Ángel, cada historia que tenía con él cuando llegaban, precisamente ahí en Villas, ¿no? Y sacaban sus uniformes porque íbamos a hacer la cáscara y ponían el cuadro y no lo metían, agarraban sus playeras y se iba. Yo agarro mi balón y también me voy. Sí, muy simpático, pero no. Bueno, y ahí empieza la cuenta otra vez. Ahora la cuenta regresiva sobre los 500 que faltaban. Faltaban los 500, entonces ya estábamos hablando del 2014, que es cuando luego los 500, entonces pues empieza. Hay un periodo en que me voy a trabajar a la Ciudad de México y ahí pues igual ya no me podía yo entrenar, no podía mantener el ejercicio. Ni jugar, aquí pues no, pues jugaba, hasta el campo. pero llegaba, pero pues sí un ratito y a veces pues con sobrepeso, con ya un cansancio. Sí, físicamente no andaba bien. Entonces pasan como los 4 años que estuve pues con altibajos y sí metía goles, pero no igual. Entonces igual juego con mis amigos de Dinavet, otra vez me invitan a jugar a Dinavet y ahí es donde me vuelvo otra vez a enrolar y vamos a echarle más ganas. Entonces ya me pongo a dieta, hago ejercicio, como debe de ser otra vez. Y vuelvo a jugar con ellos y entonces logro un partido con 10 goles. Ay, caray. Y entonces eso fue interesante. Digo, oye, ni en las cascaritas, ¿no? Los que llevaba menos 10 y ahí vuelve la cuenta, ¿no? Y regresamos otra vez a Santa Margarita y empiezo otra vez a meter muchos goles porque además se permitía ya no eran tantas patadas. Jugando con jugadores extraordinarios que te ponían la pelota, pues yo nada más ponía la piernita y gol. Imagínate, con Toño Taboada tengo pues de los metas o de las mayores número de goles, metí 97 con Toño Taboada. Y me decían, ¿cómo metes tantos goles con Toño? Porque él me da medios goles. Y dije, no, es que él pone los goles, yo nomás le pongo el pie, él manda el centro y me lo pone en la pierna. No, mira, Toño Taboada estuvo en la selección, estuvo en el Japón, estuvo en el Toluca, un demonio jugando. Y luego, pues con los mismos compañeros. Y entonces empezamos a juntar equipos en donde sí empezaba a cambiar mucho, pues ya eran más deficientes, mis compañeros muy buenos. Y entonces ahí estaban, sí, ya marcaban diferencia. Javier, ya toda una diferencia. Entonces ya metía de a 2, de a 3, de a 4. No, pues hoy esto me motivaba más, ¿no? Entonces eso fue lo que hice yo. Hasta que este año, precisamente en febrero de este año, pues llegó el gol 1000. Es como logro el gol. Que ahí tenemos el video que lo vamos a pasar para que usted vea ese gol 1000 y obviamente hasta preguntando, ¿y lo grabaste? Sí, claro, sí, yo también emocionado. Porque luego también mis amigos detractores, entre ellos el Choplin, que, no, ¿cuántos te apuntaste? Oye, dije, es que a mí me encanta que tú lleves la cuenta, pues si se me olvida a ti, tú sí la llevas bien. Sí, bueno, y obviamente felicidades por 46 goles en la liga. Goles, pero el fútbol ha sido en la Copa de muchas formas. Dando total 67 goles. Felicidades, licenciado. Tú ibas con el equipo de Irapuato, que estuvo en una edición y te vi en otros estadios, que yo me cubrí en algunos eventos, y también en su faceta de directivo, ¿no? Sí, también. Cuéntanos un poquito, porque digo, es maravilloso haberlo jugado, haberlo intentado, haber intentado profesional, tomar la decisión, todo esto ha sido una experiencia muy bonita para compartir con los niños, con los jóvenes que sueñan con ellos, el poder lograr el sueño de los 1000 goles, pero sobre todo poderse desenvolver en muchos ámbitos en el deporte, ¿no? Que ha sido una de las personas que ha tenido esa fortuna. Sí, afortunadamente y gracias a Dios yo creo que muchas de las buenas relaciones y grandes amigos que hoy tengo es por el fútbol, porque gracias a esto era poder combinar mi trabajo profesional como abogado, pero eso me llevaba a conocer gente, ¿no? Muy padre. Cuando me vengo aquí a jugar ya con Santa Margarita, y entre Choplin, Aurelio Hernández, Román y Aurelio sobre todo, que tenía esa iniciativa, fue una de las pláticas en esos días del fútbol, que estábamos terminando un partido de fútbol, oye, y si buscamos traer un equipo aquí, retomar esto para que como que de momento a ver que tenía la cerveza, no, en serio, entonces le empezamos a dar forma a la idea, Choplin liderando el proyecto junto con Aurelio. ¿Cómo le encantó siempre estar metido en el deporte? ¿No? Es un hombre que le encanta esto el deporte y ayudar a la gente. Ha sido la oportunidad de dirigir a sus muchachos, a Cristian y a Eric. Okay. Y inclusive en torneos internacionales, en Copa Monterrey nos fue muy bien. Y el Choplin siempre ahí. Siempre apoyando a sus hijos al 100 y al equipo. O sea, siempre ha sido un entusiasta ahí. Y una persona muy respetuosa de los espacios y los tiempos. Por ejemplo, él nunca decía, haz esto, mueve aquello. No. Él era un espectador más
y respetaba, jugar o no jugaran sus hijos, o sea, Así es, que eso era ejemplar. Y me consta cuando pasa uno de los muchachos, que era Cristian, cuando ya sube a primera A, entonces igual él nunca le dijo al entrenador, tú ponlo y es mi hijo, no, respetó el espacio, su tiempo de madurez. Inclusive Choplin decía, no, espérame un poquito, como que todavía le falta, pero aún así, pues el muchacho destacó, Cristian, bastante muy buen en el fútbol. Pero Choplin, con esa visión del juego, con esa visión de regresar al fútbol, pues entre él, Aurelio y te voy a decir una serie de amigos más, pues oye, vamos a traerlo, se armó y órale, vamos a armar. Entonces lo buscamos, se compró al Mérida FC y así es como yo llego ya a integrar lo que es el Irapuato AC, para generar en ese momento, pues otra vez la franquicia que vendría a Irapuato, ir a la Federación Mexicana de Fútbol, comprar al Mérida y todo lo que eran los procesos legales, pues ahí apoyaba mucho yo a Choplin en la parte legal y en la parte, bueno, de buscar cómo poder echarlo a andar, ¿no? Entonces, no es algo impresionante, impresionante. Se ve muy fácil decir, traigan una franquicia. ¿Por qué no hay una franquicia en Irapuato? ¿Por qué la gente no quiere invertir en Irapuato? Pero cuando estás de aquel lado... No, es un barril sin fondo. Y tristemente, antes que ruede el balón, ya son millones y millones y millones. Lo que costaba el nombre, hay que dejar un depósito, los contratos, los jugadores, buscar las cuestiones del propio estadio. Que este estadio está muy, muy bien, pero tenía muchas deficiencias por protección civil, por la cuestión de las lámparas, la luminosidad no cambiaba. Entonces exigían que tuviera todas estas condiciones para que pudiera darse el fútbol. Entonces no nada más era comprar la franquicia. Eran los contratos, las fianzas, las condiciones que exigía la propia Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, oye, lleva una millonada y problemática natural que ya venía con la franquicia, que era el lugar en que se encontraba con posibilidades muy altas de descenso, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a ver el fútbol de la mercadotecnia y de la cuestión económica, que la televisión marca mucho los destinos, sobre todo financieros para los equipos. ¿Desde a qué hora lo transmites? Sí, claro. ¿Cuándo lo transmites? Las horas pico, las horas que más generan. Yo recuerdo, era tradicional que el Irapuato jugara los domingos a las 4 y un día por la televisión dijeron, juega los sábados a las 2 de la tarde. Porque eso es lo que le convenía a la televisión y entonces llenaba esos espacios que con cierta mercadotecnia. Y él cubría sus intereses. Él cubría sus intereses y no le importaba realmente ni la afición ni el equipo, pero él era el que estaba pagando para ello. Entonces luego buscar los patrocinadores, bueno, ahí sí mis respetos para Choplin en su momento porque le metió muchísima lana personal. Ya habíamos muy poquitos, bueno, yo no cuento tanto de ellos, pero que tuviera esa posibilidad y creo que hasta hipotecó su casa. Sí, entonces pues, dineral lo que espérame, y de repente ves el fútbol y al rato ya no ves el fútbol en la cancha, lo ves en la tribuna y al rato lo ves en los patrocinios y en la televisión y aún así no salía. Entonces estaba jugando su patrimonio, el de su familia. Sus hermanos también apoyaron mucho, otros socios que también empezaron a jugar, a aportar, pero se veía que esto no iba a ser fácil. Por eso entiendo ciertas cosas que están haciendo hoy la Federación Mexicana de Fútbol con lo de Primera A, que ya la desaparecieron, pero es precisamente esa liga de expansión es porque muchos no tienen la posibilidad económica y si no la tienes tampoco eres competitivo. Claro, entonces, desgraciadamente hay que invertir para poder había que invertir mucho y había que meterle tiempo y había que meterle mucha lana y a ver si el proyecto funcionaba. Pero bueno, a nosotros todavía para poder funcionar pues era primera A, segunda y tercera. Aparte, ¿te acuerdas? Que hacerse una inversión. Entonces es una inversión todavía mayúscula. El equipo no se dio y el de abajo jugó con Coatzacoalcos la promocional y estuvo a nada de subir y no se dio a un gol y obviamente por ende tiene que desaparecer la inferior y de la noche a la mañana todo aquel sueño se desmoronó. De 3 equipos ya no quedaba ninguno, ¿no? Sí, parecía la canción de los perritos, ¿verdad? Desgraciadamente, tristemente así es el fútbol. Porque así es el fútbol. Pero bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, valiosa como una experiencia no solamente deportiva, sino administrativa, conocer otros equipos, estar viajando con el equipo, los sabores, los sinsabores, así es otro mundo. Sí, platicaba con Oscar Razo, y él vivió esa época, y él nos comentaba algo importante, y dijo, nos faltó compromiso a la mayoría de los jugadores. Tal vez no se tenían los recursos económicos, tal vez no se tenían los patrocinios, tal vez la televisora, sí, pero finalmente el protagonista era el jugador. Sí. Y él de verdad, pocas personas tienen el valor para decirlo, el hecho de decir, es que no todos estábamos en el mismo canal. No, o sea, algunos se querían brincar la autoridad del Willy, otros querían, no, yo pongo mis condiciones. Y cuando un equipo no es unido, que finalmente es otro mensaje que tenemos que hacer llegar, a nivel que juegues, José Luis, al nivel que juegues con tu grupo del salón de quinto de la maestra Lupita, como dicen, a que juegues con la selección nacional. Si el camino o el objetivo no es el mismo,
Sí, totalmente. Si no hay ese compromiso, si no entiendes lo que es hacer un equipo y ser equipo, y eso es algo importante. Aquí había jugadores, y omito sus nombres por respeto, pero sí les valió un cacahuate. Ellos ya estaban buscando otros intereses, no terminaban de cuajar y ya ellos se sentían estrellas. Otros ya sentían que deben de ganar más. Entonces, oye, ¿dónde está ese valor, esa condición de primero sacar el proyecto? Primero me lo gano. Te lo ganas y ahora sí te pago. No, ya la exigencia era el doble. Y entonces pedían más dinero, pedían otras condiciones. Espérame, pero si todavía no ganas nada. No, y estaban en peligro de Estamos de casi a descenso. punto de descender y tú en lugar de estar preocupado en no descender y aplicarte, estás preocupado en pedir más dinero o ponerte tus moños para no jugar. Esas cosas, al menos yo no las había vivido. Entonces sí te crees que era una desilusión de las personas del momento. Y dices, oye, está haciendo un esfuerzo multimillonario para sacar adelante el proyecto y este señor no le interesa, no lo entiende. Sí, el equipo se partió. Se partió muy fueron feo, intereses sí. personales. Muy, Y eso habla muy más cruel. de lo que tú comentas, aquel entusiasmo, aquel sueño de llegar a los 1000 goles, aquel sueño de meter el primer gol en tu vida como niño, de probar en Atlante, en Pumas. ¿Cómo cambió tu perspectiva de ver el fútbol? Mira, me dio primero gusto el haber yo vivido por una playera, como el día de hoy, por tener unos amigos, por tomarme una cerveza con ellos, por a veces platicar y por tener una posibilidad de hacer el deporte que tanto amo. Esa fue el rivalidar o volver a tener claro que ese era mi objetivo personal. Pero luego la tristeza de cómo se iban perdiendo los valores en las nuevas generaciones. Sí, así, yo me refería a eso de tú pasó? amabas el fútbol. Exactamente. Y lo jugabas con esa pasión y con ese deseo, y de repente cuando llegas a nivel directivo ves una tristeza. triste realidad. Y vi cosas más graves en donde había jugadores vendiéndose para equipos, para jugar bien o no jugar, para simular mentiras de que estaban lastimados o no, para tener un mejor contrato o para hacer perder un equipo. Y eso no era posible, no estaba en mi mente. No Pensabas tenía que eso cabida, no existía. que no podía existir. Yo te decía, no puede haber tanta podredumbre de jugadores que están bebiendo alcohol, que están indisciplinados. Antes de un compromiso. Oye, mañana juegas. Cuando yo te vuelvo a repetir esa filosofía de niño de te duermes temprano y con los zapatos boleados porque juegas en una cancha de tierra, el otro se olvidó. Ya habrá que ir a sacarlos de los bares. Y hoy como profesional del derecho y como abogado digo, no puedo yo tener esa mentalidad de si tengo un asunto mañana, si tengo una audiencia, no me puedo ir a poner borracho. Y estos chamaquitos nuevos con toda la que no habían oportunidad, ganado absolutamente nada. No era nadie. Y que empezaban a procesar, no, yo quiero ganar tanto, pues demuéstramelo. Es que el día que seas un extraordinario jugador, ese día vas a poder exigir el dinero, antes no. Pero demuéstrame primero la lealtad al equipo, a tu propio equipo, a ti mismo. Compañeros. Estudia, métele. No, nada, eran de veras unas vedettes. Y desde cosas extrañas como el pelo, tenían la oportunidad de comprar un coche. Nosotros andábamos en camión, te lo voy a platicar, en el metro en la Ciudad de México, en peceros, lloviendo, con una torta ahí en CU, en las islas, una torta, y con eso entrenabas. Y estos piñones pidiendo una lana que no la ganaba yo, decía yo ahí en la torre. Creo que me equivoqué 20 años después. Entonces eso no era posible creer que existiera. Y luego que gente que tenía la oportunidad ya, no, yo nada más juego fútbol, yo no me gusta entrenar. Es que todo eso la gente no lo ve. ¿Y ahora cuál es el precio que pagaron? Que se quedaron sin nada. Fue muy caro el precio a la soberbia, a la falta de profesionalismo, a la falta de respeto hacia ellos mismos. De dignidad, de hacia el valores. deporte, ¿no? Y el deporte se ve como un mercado y entonces eso se está perdiendo. ¿Y qué crees que pase? Obviamente tenemos que preguntarlo, con tanto cambio en la federación. Obviamente lo ven por el lado de negocio, ¿no? Se llevan a Mazatlán, al Morelia, de muchos años. Es muy probable que, de verdad, así como lo estamos platicando hoy, a medio año o el siguiente torneo de Atlante ya esté en México otra vez. Sí. Adiós Querétaro. Adiós Querétaro. Suena mucho que Vaya va. Zacatepec está apuntando y empujando muy fuerte para llegar ahora con el Coruco Díaz y todo aquello. Pero el mismo sistema. Oye, califican 12, finalmente como lo quiero ver, califican 12 de 18. Eso es un atentado al fútbol y yo creo que No hay descenso. No hay descenso. Esto es un monumento a la mediocridad y a la falta de dignidad deportiva. ¿Cómo es posible que alguien en 12º lugar pueda ser campeón? No es posible. No es posible que ligas que van superando en el mundo la calidad y cada vez con mayores exigencias ya descienden 4 y en otros hasta 6.
aquí estamos viendo cómo califican para No, estamos viendo cómo no se van. va. ¿Por qué? Porque es el equipo de mi compadre, el equipo de mi amigo. Exactamente. O porque es un equipo de tradición. El famoso porcentaje lo hicieron en Argentina para defender a equipos como el River. Sí, que no se fuera el Boca porque no tenía lana. Y finalmente se fue. Y se dieron cuenta que fue un fracaso y lo quitan. Y en México seguimos copiando lo malo. Claro. Y todavía le ponemos nuestro granito. No hay repesca al 10, ahora es hasta el 12. No, pues es una verdadera aberración. Una aberración para tratar de sacar dinero. Entonces, espérame tantito, ¿dónde quedó el fútbol? ¿Dónde quedó la exigencia deportiva? Así como hace rato mencionaba yo, la exigencia académica para una universidad, o sea, ¿qué es la exigencia deportiva? Y entonces vas a la mediocridad con que medio juegues, con que medio ganes, con que te vayas entonces que medio les paguen. Pues también, exacto. Yo creo que sería lo más justo, ¿no? Pues si no vas a dar excelencia y no eres jugador de excelencia, pues no mereces un sueldo excelente. No, te medio pago. Te pago y en medio, pues a ver si sale. Y haces como que medio juegas y haces claro. Todas las mitades y finalmente lo vamos a ver reflejado. Y no lo digo yo, lo dijo Sosa, lo dijo Oscar Razo, gente que ha probado en primera división y a buen nivel, que lo vamos a pagar en el próximo mundial. Sí, y cuando tengamos que eliminarnos, porque más que un beneficio, lo ven ellos como una mala suerte de que hayamos caído en una zona tan mediocre que es CONCACAF, porque por eso calificamos siempre al mundial. Claro. Pero si estuviéramos en otra zona con lo que se hace en México, jamás. No iríamos. Si estuviéramos en otra zona, no iríamos. ¿Por qué? Porque esa mediocridad en el jugador, y vuelvo a insistir, en la prostitución que hay del fútbol a esos niveles, es grave. Porque se acaba ese sueño, porque se acaban las ganas de triunfar, de ser alguien. Tú dices, cuando un profesional se lleva al máximo potencial, como un Michael Jordan, y que lo ves como un Pelé, y que se exige, y hoy tenemos a un superatleta que es Ronaldo con técnica de futbolista, pero había otro Ronaldo también brasileño, y había otro Romario, y esos jugadores son los únicos que han destacado por su propio sentido de profesionalismo. Pero esa palabra no cualquiera le entra, y no cualquiera le entiende, porque jugar fútbol cualquiera pateamos una pelota. Pero ya llegar a esos niveles, es lo que te dije, es venderle el alma al diablo, porque toda tu vida te va a haber una exigencia. Todos los días hay que entrenar a máximo nivel y jugar con los mejores. No jugar con una bola de... ¿Qué te gusta? Sí, porque puedo ser el más bueno de los malos. Claro. Pero mejor quiero ser bueno entre los buenos, ¿no? Como hoy los chavos que están tratando de destacar, pues eso es lo que tienen y juegan cada vez mejor y quieren jugar con uno más bueno y cada vez más rápido y mucho más inteligentes en muchos sentidos. Y no a las ligas mediocres. Entonces, como dices tú, ¿por qué no quieren crecer? Y luego a eso ponle un caldo de cultivo mediocre, comercialista, que es negocio, pero no un negocio de alto nivel, es un negocio también chafa. Sí vamos a tener muchos fracasos deportivos, no va a haber gente de calidad, y creo yo que va a haber mucho conformismo en los equipos de, pues no vamos a descender, no contratas a nadie, no vamos a invertir en buenos jugadores, hay medio con que el empatito, vamos a ver una bola de jugadores que vas a ver peor que llaneros. Sí. Porque en los llanos hay mejores, y cuando se entregan más que en y esos se equipos. retome el descenso, entonces hay que invertir. La inversión desesperada para tratar a un equipo y mantenerlo, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que... Totalmente, porque yo creo que lo que va a prevalecer es ese dinero, cómo cuido mi inversión, mis intereses, y como dices, por ejemplo, un Querétaro que lo desaparezcan otra vez de un plumazo. Esta Federación Mexicana, ayer estaba yo viendo un programa de televisión en Adrenalina, desde 1943 hasta este año. Las porquerías que han pasado en el fútbol. ¿Cómo es posible que hayan cambiado tantos, de nombres, de lugares, de franquicias, con lana, sin lana, jugadores Solo que juegan? En México. Nada más eso pasa aquí. Solo en México. Tú ves en Alemania son los mismos equipos, creo que 1 o 2, y los que se matan son los del descenso. Sí. Lo ves en la Premier, lo ves en Italia, lo ves en Francia, bueno, hasta en países escandinavos. Y a nivel mundial son protagonistas. Así es. Y siempre serán los mismos, ¿no? Ves un Bayern Múnich, el octavo mañana se echa el octavo al hilo. Sí. ¿Será casualidad? Es trabajo. Años de trabajo, años de proyectos. Ya han pasado entrenadores, jugadores y de primer respeto nivel. de los proyectos. Pues, ahí está, son 8 campeonatos al hilo. Y ves los otros y están igual. Entonces estás viendo en la Premier League, estás viendo todo lo que están haciendo, cómo se están moviendo, y nosotros aquí todavía pensando en que entren 12. Sí, no, y que nadie se vaya nos dijeron que califiquen 12 y 6 a la repesca. O sea, no, y luego, aquí como en la Premier Info de consolación, los que falten, ¿no? Sí. No, nos podemos pasar platicando todo el día, de fútbol y de todo esto, pero de verdad, qué rica plática, qué buena charla. Porque pudimos hablar de todo. Pudimos hablar de José Luis de niño, y pudimos hablar de José Luis de hombre, de profesionista, de directivo, de su punto de vista del amor por el jugar y de verdad el desengaño de la realidad del fútbol profesional. Sí. Y todo eso son mensajes que le van a quedar a los niños. Algo que quieras agregar, José Luis, aparte de nosotros felicitarte por esto, pero más que nada por lo que eres, por una gran persona, un gran amigo y un ejemplo a seguir.
Pues lo que me gustaría decir a los muchachos, a los jóvenes de hoy es, tienen que alcanzar sus sueños. Busquen sus sueños, no se dejen vencer. Hay muchas grillas, errores, tropiezos, piedras en el camino, pero búsquenlo. Esa situación de buscar lo que les va a hacer grande. Y si se van a dedicar al fútbol, este bello deporte, háganlo en cuerpo y alma. Y que Dios los bendiga porque es la única manera en que lo van a lograr. Pero nunca se les olvide esos llanos, esos amigos, y que esa situación que van a vivir del fútbol, que sus grandes ídolos no se mueran, que sigan siendo sus ídolos para que alcancen sus metas y que esos ídolos ahora ustedes se vuelvan los ídolos. Sería fantástico. Él es José Luis Colina, esto es Empatados. Carlos Solís para servirle, un gusto. No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y comparte. Hasta la próxima.